Claudio Rego, el gobernador de la región metropolitana, descartó haber utilizado fondos públicos para su campaña a la reelección. Todo esto tras el informe que ya comentábamos ayer de la Contraloría, que evidencia irregularidades en al menos 6 reparticiones regionales. La Asociación de Gobernadores desdramatizó el contenido del documento cuando el Ministerio Público ya cuenta con los antecedentes para la investigación y la moneda llamó a respetar el funcionamiento, otra vez, de las instituciones. Benjamín Quinteros, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El informe de la Contraloría General de la República, que hablábamos precisamente ayer, más o menos un poco más tarde, porque ya a esta hora, estaba saliendo el informe, y que fue avanzando rápidamente, evidenció anomalías en el gasto de los fondos en 6 gobernaciones regionales del país y reabrió el debate sobre la probidad en la política, ya que entre los puntos denunciados por el órgano fiscalizador se acusa el gasto de recursos públicos para campañas políticas. El caso más mediático, porque si bien hablamos de 6 gobernaciones, la Araucanía, Los Ríos, Magallanes, Antofagasta, Tarapacá, es la región metropolitana, con su gobernador Claudio Rego, a quien se le acusa de haber pagado 31 millones de pesos en un coaching ontológico donde se trataban temas ligados a la reelección de su cargo en el año 2024, una investigación que abarca el tiempo entre enero y septiembre del 2024, 52 sesiones donde supuestamente el equipo de Claudio Rego habría hablado de temas relacionados con esa reelección. Orrego negó las acusaciones y aseguró que su campaña fue financiada legalmente con dineros que fueron aprobados por el Servicio Electoral. Manifestamos tener una diferencia jurídica de fondo. Aquí no ha habido ni un solo peso del gobierno de Santiago que haya ido a parar a mi campaña a la reelección como gobernador. Lo he reiterado múltiples veces y lo digo hoy día de nuevo. La totalidad de mi campaña se financió con los créditos públicos que yo pedí dentro de los plazos establecidos al Banco Estado y al Vice por 800 millones de pesos, los cuales fueron debidamente rendidos y también aprobados por la Contraloría. Perdón, por el CERVEL. Bueno, ¿y en qué consistía este coaching? Que es como una especie como de capacitación, una charla, ¿no, Benja? ¿Y por qué se le acusa a Orrego de utilizar recursos de eso para su campaña? Sí, esto es algo que se utiliza en distintas empresas. Reparticiones. Se habla también en el mundo político sobre el usar un coaching ontológico, que es para liderar equipos. Claro. En este caso hay que ser precisos. El coaching no se le hacía a Claudio Rego, al gobernador, sino que se le hacía al equipo, las jefaturas de la gobernación regional, para poder liderar y tener un mejor manejo con su propio equipo. Perfecto. Con sus subalternos. Crisis, manejo de crisis, en caso de cualquier cosa. Pero como decías tú, se hace en todos lados. Claro, y ahí uno podrá estar a favor o en contra de que se utilizan recursos públicos para algo en esa materia, pero se utiliza ahí, se utiliza en el gobierno, se utiliza en varios puntos. Lo que dicen desde la gobernación regional es que esto no es del 2024, esto comenzó en el año 2021. Y se ha ido utilizando todo el año y tiene un costo aproximado de 31 millones de pesos anuales. Ya, pero lo que dice la Contraloría es que se ocupa este tipo de charlas para hacer campaña en favor de Orrego. Porque en las minutas de estos coaching, que son públicas, que la Contraloría lo solicitó, se hace mención a distintos puntos, como cómo podemos llegar al público joven. Ya, perfecto. Cómo poder utilizar el nombre de Claudio Rego, en este caso en el contexto de campaña, y diferenciarse de su competidor en las urnas, Francisco Rego. Se decía, por ejemplo, hay que resaltar el nombre, hay que dejar de lado el apellido. Pero lo que dicen desde la gobernación regional es que esto lo hacen sin ningún interés político, sino que se da en el contexto electoral, que es muy difícil dejarlo de lado. Entonces, cuando una de las jefaturas de las divisiones de la gobernación regional llega donde este coach y empiezan a hablar de cómo manejamos la crisis, bueno, también está qué pasa si es que todas estas personas sufren la pérdida de sus trabajos porque se cambia al gobernador. Y ahí es donde empiezan a hablar de temas ligados a la campaña electoral. ¿Quién va a definir eso finalmente? Si es que falta o no falta la probidad, es el Ministerio Público. Los datos ya fueron entregados a la Fiscalía, la que iniciará una investigación que estará a cargo de la Fiscalía Oriente. Lo confirmó así el director de la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y en Probidad Interna de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos. En razón al último informe emanado de la Contraloría General de la República, en cuanto a las observaciones levantadas que dicen relación al manejo y gestión de determinados fondos públicos, se ha decidido por parte de la Fiscalía Nacional remitir estos antecedentes a la Fiscalía Regional Oriente para que ésta ejecute todas y cada una de las diligencias necesarias para determinar la existencia o no de hechos que pueden revestir carácter de delito y, en tal caso, ejercer la acción penal correspondiente. Ya, yo quiero hacer 2 acotaciones. La primera es que me parece que el escándalo en torno a esto es francamente faramalla, chaya, humo.
Segundo, porque acá al menos en lo que estamos conversando hasta donde sabemos hoy. Pero lo segundo es que si te venden un coach ontológico, yo ya empiezo a desconfiar. A ver, la rama de la filosofía es la ontología que se dedica a reflexionar sobre los modos esenciales de existencia de las cosas. O sea, lo que estudia el ser en tanto que es y que existe. Sí. Y un coach ontológico, la verdad es que no sé, pero dice... Es un profesional que utiliza la ontología o el estudio del ser para acompañar a individuos y organizaciones a alcanzar su objetivo y mejorar su bienestar. Lo que pasa es que ahora todas estas cosas tienen nombres así, ¿no? Como los speakers, en vez de hablar de voceros y un montón de otras cosas. Mira. El storytelling. Ontología, la etimología viene del griego ontos, que es comillas, ser, comillas, o sea, aquello que es, básicamente, digamos, y logia, que significa ser o estar. O sea, si a ti te dicen coach ontológico, yo ahí mismo le empiezo a llamar vendedor de humo. Pero entiendo que eso es más marketing que otra cosa. Claro. Pero hasta donde hemos visto ahora, es un coach súper largo de cómo hacer mejor tú. Bueno, las instituciones tendrán que determinar, la misma Contraloría, también la Fiscalía, que ahora tiene estos antecedentes hasta dónde se llega, pero me parece que si hubiera habido, no sé, una asignación de recursos para este coach ontológico justo en periodo de campaña, podríamos también estar hablando de un escalón más arriba, digamos. Claro, ¿no? Que si se hubiese actualizado solamente durante el periodo de campaña. Claudio Rego no dejó su cargo, lo dejó 10 días antes, si no me equivoco, que es el periodo que lo tiene que dejar por ley. Pero las cosas están pasando y hay que ver, digamos. Y la Contraloría está poniendo sobre la mesa antecedentes y dice, hiciste un coach ontológico que no está fuera de la ley, porque para hacer eso puede entrar el debate de la gente de decir, ¿es necesario o no es necesario? No, claro. ¿Esos fondos se tienen que gastar en eso o no? ¿Se utiliza en las empresas privadas? Sí, con fondos privados. Esto es con fondos públicos. Ese es un debate que se puede abrir dentro de la ciudadanía. Pero no es el tema es que los fondos que se destinan a este coach no tienen que ser aprobados por el Consejo Regional, porque son montos muy bajos. Hablamos de 31 millones de pesos anuales, desde el 2021 hasta el 2024, así que esto no pasó por una votación tampoco. Se tendrá que ir viendo el caso a caso, pero no es el único caso. No se habla solamente de la región metropolitana y este punto en específico, sino que hablamos también de 5 otras regiones donde se habla, por ejemplo, de utilizar mal las redes sociales en campañas políticas durante periodo de campañas, donde se incentiva la utilización de Instagram, por ejemplo, o cuentas... Con la figura del gobernador. De, claro, personas que tienen campaña. Y no hablo solamente del gobernador, sino que era una campaña mucho más amplia, alcaldes, concejales, etcétera. También rendición de cuentas. Más de 8.000 millones de pesos sin rendir en algunas regiones, 4.000 en la región de Antofagasta. Ahora, los gobernadores, que la mayoría de ellos están en ejercicio actualmente, solamente uno cambió, que es el de la región de la Araucanía. Luciano Rivas salió, entró René Zafirio. Ayer escuchábamos a Zafirio indignadísimo, haciendo analogías de la cantidad de plata que perdió la gobernación en el periodo anterior. Digamos. Y cómo... Ojo, yo quiero decir una cosa en defensa de una institución que no me caen, no me resultan particularmente transparentes como son las municipalidades, pero las objeciones de Contraloría tienen básicamente, esencialmente, necesitan una respuesta, donde lo que se hace es decir, mira, tal cantidad de plata todavía está en espera porque no se ha presentado la boleta de garantía, tal otra está en ejecución, tal otra fue rechazada porque tal cosa, tal otra no cumplía con las normas técnicas, por lo tanto está en stand-by. Y una vez que las municipalidades responden, o las gobernaciones en este caso responden, Contraloría evalúa, chequea documentos de nuevo, ahora con mucho más personal, que antes la mayoría de los contralores estaban acá en Santiago y ahora hay muchos más en regiones desde que llegó Dorothy Pérez, y ahí hacen una corrección que normalmente es a la baja. No significa esto que sea menos grave, significa que las cifras son impresionantes, pero hay que esperar qué pasa después de que se presenten los descargos. Sí, bueno, en el caso de la región metropolitana también hay contratos directos con algunas empresas, se saltan algunos pasos y eso también tendrá que justificarlo en algún minuto la gobernación regional. Tarapacá también, Antofagasta, solamente como apunte, estaba buscando, era un tema que se habló hace un tiempo. René Zafirio renunció a la Asociación de Gobernadores por los casos de corrupción que se dieron. Casos Procultura, por ejemplo, que golpean a distintas gobernaciones, aquí en Santiago, también en la región de la Araucanía. Uno de los gobernadores se desmarca de eso en base a estas investigaciones que lleva adelante también la Contraloría. El Ejecutivo también habló en voz del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien dijo confiar en las instituciones, precisando que es importante que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar el buen uso de los recursos públicos.
Lo que sí corresponde es que todos cumplamos con la ley. Obviamente la Contraloría evacúe informes y que se tomen todas las medidas necesarias para cumplir con la ley. Pero estamos hablando de instituciones u organismos que son autónomos del Gobierno Nacional. Bueno, este es un paso a paso que tiene que seguir su rumbo. Falta todavía, hay un plazo para que las gobernaciones puedan entregar los antecedentes necesarios en caso a la propia Contraloría. El gobierno regional metropolitano, en voz de Claudio Rego, hoy día decía: nosotros vamos a presentar todos los antecedentes necesarios para que la Contraloría se desdiga, se desmarque de esto y diga: me equivoqué. Difícil que lo diga igual la Contraloría, pero se entregarán todos los antecedentes necesarios para aquello. Hay también repercusiones políticas. Hoy los consejeros regionales del Partido Republicano piden directamente la destitución del gobernador Claudio Rego, así que tendrá que ir viéndose cómo avanza esta investigación, que ya está en manos del Ministerio Público. Ya, pero ahí está la pelota en el piso, para utilizar términos futboleros, la historia que trae Benjamín Quinteros. Gracias, Benja. Gracias a ustedes. Buenas tardes.